empezar la conferencia y me siento ya abrumado con todo el conocimiento que he visto en las anteriores presentaciones. Mi presentación no va a ser de un gran nivel técnico, quiere ser sobre todo divulgativa. Divulgativa de qué podemos hacer y de qué estamos haciendo. ¿Sí? ¿Mejor así? Ahora. Va a ser una sesión muy divulgativa, no demasiado nivel técnico, pero sí que os enseñaré también algo de código por si alguien se anima a empezar a hacer pruebas con Python y QGIS. Bueno, soy Jordi Cebrián, soy el responsable de sistemas de información territorial, de sistemas de información geográfica en el Ayuntamiento de Barcelona, y lo que os explicaré es un poco la experiencia de estos de este año y medio en el que hemos empezado a trabajar muy fuerte con open source y en particular con Python y con las librerías de Python que nos da QGIS. Para empezar un poco, de manera quizá un poco más estructurada, os voy a decir cuál va a ser el recorrido de estos 30 minutos que vamos a tener de charla. Os haré un pequeño repaso de qué son los sistemas de información, empezando por John Snow hasta el PyQGIS que utilizamos ahora. Os explicaré un poco el Ayuntamiento de Barcelona, las problemáticas que tiene una gran ciudad en cuanto a recursos gráficos y recursos territoriales, cuáles son los retos y las peculiaridades de una ciudad grande como Barcelona. Veremos ante estos retos tecnológicos cuáles han sido nuestras elecciones y cuál es nuestra apuesta tecnológica, que ya os avanzo es hacia el software libre, Python y QGIS. Y en este respecto os comentaré algunos detalles, os enseñaré algo de código para que se vea también qué es lo que podemos hacer. Y os pondré 3 casos concretos de uso real en el Ayuntamiento de Barcelona que hemos solucionado con Python. Uno muy simple, pero muy importante, que es para los colegios electorales, como ahora estamos en una fase en la que aproximadamente cada 2 semanas tenemos elecciones. Es importante que tengamos un sistema estructurado para poner los mapas de secciones censales, informar a todo el mundo de cómo y dónde tiene que votar. Bueno, de dónde, de cómo ya se lo apañarán. Y luego, por último, la plataforma Cubista, que es la herramienta de difusión y de socialización de información geográfica en el Ayuntamiento. Y empecemos por no este John Snow, no es a este a quien me refería, sino a este John Snow. Este señor, este John Snow, era doctor en Londres hacia el año 1850, y en Londres de manera sucesiva iban teniendo brotes de peste muy importantes, y en un momento dado hubo una gran epidemia en el Soho, donde murieron más de 500 personas. En aquel momento no se conocían, recordad, aún las bacterias ni los microbios, y la teoría oficial extendida era de que el cólera se transmitía por el aire en una cosa que llamaban las miasmas. Y este señor John Snow decía, no, yo no creo que sea por el aire, yo creo que es el agua de que beben los londinenses, que está infectada por materias fecales. La verdad es que Londres en aquel momento era uno de los sitios más asquerosos del planeta, donde confluían las aguas fecales con las aguas potables, etc. Pero nadie veía que eso pudiera ser un problema para la salud. John Snow lo veía así, y como no le hacían caso en la Academia de Ciencias, se dedicó a hacer el primer uso de sistema de información geográfico, avant la lettre, y a mano. Y cogió el mapa del Soho y empezó a dibujar rayitas en cada una de las direcciones donde había alguna muerte por cólera. Consiguió mapificar toda la zona donde estaba habiendo este brote y llegó a varias conclusiones muy interesantes. Una, que el centro neurálgico donde había más infecciones por cólera correspondía a un lugar donde había una fuente, donde la gente del barrio se provisionaba para beber. Y otra conclusión muy interesante, y es que creo que es por aquí, que hay una fábrica de cerveza, y todos los trabajadores de la fábrica de cerveza no tenían cólera, porque como podían beber cerveza gratis, no bebían agua, y eso les evitaba males mayores. Esta es el agua, la fuente que usaban para beber, y en aquel momento John Snow, cuando descubrió esto, dijo, voy a hacer una acción de precisión quirúrgica para acabar de una vez con el brote de cólera. Y que consistió básicamente en romper la fuente, en romper el mango de la fuente, y se cortó radicalmente el caso de cólera. Con lo cual, como agradecimiento a John Snow, en Londres aún podemos ver la fuente sin el brazo, y como agradecimiento de los bebedores de cerveza, un pub con el nombre de John Snow. Una placa que le recuerda como el primer epidemiólogo
y el primer personaje que usó la cartografía para extraer de ella conocimiento. Por lo tanto, tanto los bebedores de cerveza como los cartógrafos, yo creo que estamos muy agradecidos todos ellos a John Snow, porque nos ha reivindicado de alguna manera. En un aspecto ya un poco más serio, dentro de Barcelona, cuando una ciudad es compleja, la necesidad de representar sobre un mapa lo que ocurre es muy grande y aporta gran valor añadido. ¿Por qué necesitamos en Barcelona un sistema de información territorial? Pues para sistematizar, para organizar toda la información que ocurre sobre el territorio, haciéndola accesible a gestores, a técnicos municipales y a los conciudadanos. Para ello se necesitan definir circuitos de entrada, mantenimiento de datos, control de calidad, tareas de normalización e integrar toda esta información con sistemas preexistentes en el departamento, en la corporación. Cuando a finales del franquismo y cuando aparecieron los primeros ayuntamientos democráticos se hizo una inversión muy grande en Barcelona, en primer lugar para hacer aflorar todo lo que era la construcción descontrolada que había habido durante los últimos años del franquismo y que simplemente no estaba registrada y que no se estaban pagando impuestos por ella. Por lo tanto, el primer interés fue un interés básicamente recaudatorio. Hacer un catastro extendido de la ciudad, saber dónde estaban esas propiedades que no estaban registradas, y ese fue el primer paso donde se automatizó también la cartografía. La cartografía hasta ese entonces, y estoy hablando del año 80 y pico, se mantenía en hojas de papel pergamino, en cajones muy grandes, y cuando había que hacer una modificación en una línea, se usaba una gilet, se rascaba la tinta y se volvía a dibujar por donde había el nuevo trazado. Con lo cual, el primer paso de mecanización fue un paso de CAD, donde lo que importaba era dibujar de manera automatizada. Aún no estaba en las previsiones de los gestores convertir ese CAD, ese diseño asistido, en un sistema de información geográfica con valor añadido y con información asociada. Pero ya fue el primer paso que nos permitió llegar hasta allí. En una ciudad grande como Barcelona, el problema es que cualquier sistema que pretendas desarrollar para ofrecer a sus usuarios te encuentras como mínimo con dos complejidades muy grandes. Y es que el número de usuarios en el ayuntamiento es enorme y con necesidades muy diversas. Nos encontramos desde gente cuya única función es consultar lo que hay y mirarlo, otros tienen que planificar qué es lo que va a haber en la ciudad, otros tienen que mantener esa información u otros tienen que gestionar esos elementos inventariados, como pueden ser los semáforos o los fanales o el árbol. Por tanto, estas tareas de mantenimiento, de planeamiento, de análisis, de gestión y de inventario son esenciales en cualquier ciudad grande, y en una ciudad grande como Barcelona se complica por el volumen de datos y por la gran velocidad con la que estos datos se van actualizando y se van modificando. Todo lo que ocurre en una ciudad es territorial, todo sucede sobre el territorio, la limpieza, el mantenimiento. La única parte de la ciudad donde queda un poco ajena a esta intervención municipal es el ámbito privado, pero incluso así, sobre las direcciones postales es sobre la pieza en la que nos comunicamos a los ciudadanos, y también es muy importante a la hora de situar licencias, establecimientos, equipamientos, etc. Una gran diversidad y un volumen muy importante de datos, una gran velocidad de cambios y una multitud de actores y gestores sobre el territorio. Las 1000 maneras diferentes como puede visualizarse un terreno o un territorio como el de Barcelona, donde podemos ver inventarios, gestión catastral, las rutas de limpieza, la información urbanística, los inventarios de fibra óptica, de pavimentación, de información horizontal, vertical, informativa. Es solo el simple catálogo de qué informaciones estamos dando es de por sí una muestra muy, muy grande, y que ya nos da una idea de esta complejidad añadida cuando vayamos a intentar crear una herramienta para gestionarlo todo. Al mismo tiempo, paso muy rápido por esta diapositiva, pero lo que quiero decir aquí es que si estos son los usuarios de nuestra cartografía, de nuestro sistema de información territorial, hay una amplia base de usuarios que es la que consulta esta información en Internet, que son los ciudadanos, y esta pirámide que va cambiando su visión de los datos llega hasta la parte más alta, que son plano de la ciudad, que son los responsables de hacer el mantenimiento de la información topográfica y parcelaria de la ciudad. Ante toda esta problemática propia de una ciudad grande como es Barcelona, nos encontrábamos con algunos retos y elecciones tecnológicas. El reto
más común probablemente a otras funcionalidades o a otros sistemas es este. Es que para todo tenemos N.000 estándares. Aquella frase que decía Temenbau, que decía, lo bueno de los estándares es que hay muchísimos. Con lo cual, hay tantos que ya dejan de cumplir un poco esa función de estándar. Pensad además que el ayuntamiento trabaja, además de con muchos contratistas diferentes, con muchas empresas que realizan funciones para ello, y por ejemplo, si la limpieza de la ciudad, el otro día me reunía con los contratistas de limpieza, pues si hay 4 contratistas, cada uno tiene su sistema informático para gestionar las cosas y el esfuerzo del ayuntamiento es intentar llevarse esta diversidad de inputs para que haya una única homogeneidad en el momento de introducir esos datos y de luego poderlos explotar. Por tanto, de alguna manera en nuestra estrategia estamos abrazando esa diversidad de formatos, esa diversidad de datos, pero al mismo tiempo estamos promoviendo que todos esos datos diversos al final converjan y al final puedan usarse de una manera única con independencia de cuál haya sido su origen. Los sistemas de información geográfica frente a cualquier sistema informático tienen algunas complejidades que les son específicas. Diferentes maneras de modelar la geometría. Un punto, todo el mundo nos pondríamos bastante de acuerdo en que la X y la Y lo define, pero la manera como formateamos esta X y Y va a ser diferente según si lo hacemos en Oracle Spatial, según lo hacemos en JSON, si lo hacemos en KMLs. Luego además tenemos una cantidad enorme de proyecciones cartográficas. Ya sabéis que hay coordenadas esféricas, que están suponiendo que trabajamos en una esfera. Hay coordenadas planas, como son las proyecciones UTM, que suponen que estamos en una esfera de discoteca, de aquellas que tienen muchos espejitos, y que en un momento dado cada uno de esos espejitos lo podemos considerar plano y por tanto trabajar en coordenadas cartesianas y no en una proyección esférica. Luego tenemos una gran diversidad de modelos para visualizar información gráfica. Si yo quiero ver un mapa de Barcelona, puedo verlo como simple información raster, es decir, como una imagen, con la cual no voy a poder interactuar, o puedo verlo como información vectorial, a la que luego pueda acceder y a la que pueda gestionar sus datos alfanuméricos asociados. Al mismo tiempo hay diferentes unidades y diferentes grados de precisión con los que una cartografía puede estar referenciada y al mismo tiempo muchísimas herramientas y muchísimas soluciones tecnológicas posibles. El hecho de que existan muchas herramientas y muchas soluciones tecnológicas posibles en un ámbito grande como el ayuntamiento tiene una complejidad extendida. Si se trata de una empresa, este último punto, la complejidad consiste simplemente en tener que elegir entre muchos platos. En el caso del ayuntamiento lo que te puedes encontrar es que tengas un departamento, un distrito, un instituto público que por su cuenta y riesgo hayan estado escogiendo diferentes herramientas y diferentes soluciones tecnológicas. En este caso tampoco es una problemática muy diferente que cualquier mecanización informática, pero por lo que nosotros debemos velar es porque una solución específica ad hoc para la persona que hace, por ejemplo, el mantenimiento, me lo invento, de las farolas, se ha de mirar que sus necesidades no conflictúen con el uso genérico que esa posición de las farolas va a tener, por ejemplo, pues para quien dé un permiso para un vado o para quien dé un permiso para que se ponga una terraza de un bar. Las necesidades individuales del usuario propietario de esos datos muchas veces son contradictorias con esa visión transversal que es necesaria en una institución como un ayuntamiento o una administración pública para hacer bien esa gestión. Y por tanto los retos con los que nos encontramos es que queremos un sistema que nos permita organizar y sistematizar la información, definiendo los circuitos que comentaba antes, construyendo y manteniendo herramientas y servicios para facilitar el uso de la información, de consulta, de mantenimiento, de producción, así como diseñar y gestionar circuitos que nos digan cómo se mueven esos datos, con qué frecuencia son actualizados, qué controles de calidad tienen que pasar, etcétera, etcétera. Y por otra parte, nuestra función consiste también en asesorar a los departamentos municipales y a los diferentes usuarios o técnicos que utilizan esta información para hacer convivir sus necesidades de cliente con esa visión transversal que comentábamos antes. Ante estos retos, nuestra apuesta fue, después de una larga historia con sistemas propietarios, fue tender hacia el software libre y nos lanzamos bastante... Yo pongo el símil, nos lanzamos por el precipicio y pensamos, bueno, mientras caemos ya iremos construyendo las alas. Y en esa fase estamos, o sea, estamos ahora cayendo y con unas alas ya bastante bien construidas, con un avioncito yo creo que ya nos funciona bastante bien,
Pero nuestra apuesta fue, decimos, pues vamos a coger QGIS, en aquel momento era la versión 2 de QGIS, y vamos a utilizar sus herramientas, su librería, para crear una herramienta propia que dé valor, que dé respuesta a los retos tecnológicos que nosotros teníamos. Cuando estábamos entrando en QGIS 2 y en Python 2, y ya lo teníamos así como medio bien, aparece la versión 3 de QGIS. Luego os hablo de QGIS y os explico un poco lo que es, para los que no lo sepáis, y nos pasan de Python 2 a Python 3 y además nos ponen un backward incompatibility de su librería de funciones entre la 3 y la 2 que debía tener pues como 2000 páginas. O sea, nos encontramos realmente en que tenemos que hacer una migración de versión 2 a 3 de Python y de versión 2 a 3 de QGIS, con el añadido de que además Python y QGIS funcionan con las librerías de PyQt para frontend, para el Graphic User Interface, que también en aquel momento las modificaban de 4 a 5. Con lo cual, después de habernos lanzado a la piscina, tuvimos que salir, volvernos a secar y volvernos a lanzar a la piscina ya con la versión actualizada, y es con la que estamos ahora. Estamos trabajando con la versión 3.4, que es la primera first long term release, que le llaman, de QGIS. OpenLayers es la otra tecnología que la utilizamos para las salidas hacia Internet, y como herramientas de desarrollo, Python con las librerías de QGIS, que es a lo que le llamamos PyQGIS. Permite trabajar con almacenamiento en ficheros. La apuesta que tenemos ahora es ir tendiendo hacia GeoPackage, que es un formato abierto de información geográfica. Para almacenamiento centralizado estamos trabajando en Oracle Spatial, pero tendemos también hasta Postgres y PostGIS. Y para Internet, VMS, VMTS, X y Z, diferentes modelos de tiles, de recortes de hojas, que si acaso, si hay tiempo, luego os lo comentaré un poquito. QGIS. QGIS es el sistema de información geográfica gratuito de open source más potente que existe. O sea, realmente pone en aprietos a cualquier sistema de información geográfica comercial que podamos encontrarnos hoy, y tiene muchísimas respuestas. El problema que nos encontramos con QGIS quizá es su extrema potencia. Nosotros estamos dirigiéndonos, como os he dicho antes, a un conjunto de usuarios que es muy versátil. Alguno de ellos va a entrar en esa herramienta para consultar algo y va a volver a entrar a lo mejor al cabo de unos días, mientras que otro la va a usar sistemáticamente todas las horas. Darle QGIS a un usuario de información que no es muy experto es como poner a alguien en el cuadro de mandos de un avión comercial y donde se siente absolutamente desamparado y un poco sobrecogido por la cantidad de menús y de información. Ese es el motivo que nos llevó a desarrollar el Cubista. Vamos a hacer un downsizing en complejidad, vamos a crear una herramienta mucho más sencilla, siguiendo un poco los principios del Zen de Python, luego lo comento. QGIS aparece en 3 sabores. Tenemos el QGIS Desktop, que es la versión para poder trabajar sobre un terminal en Unix, en Windows o en OS X. Permite crear, visualizar, analizar y mantener información cartográfica. QGIS Server, que es una implementación del estándar VMS que permite dar salida de esos proyectos cartográficos de QGIS hacia el mundo de Internet. Y QGIS API, con lo que estamos trabajando, que es la librería Python para desarrollar plugins que permite, estas librerías permiten trabajar, por decirlo así, en 3 sabores o en 4 sabores. Hay 4 maneras básicas de trabajar en Python y QGIS. Una es mediante la consola de Python, que incorpora el propio QGIS. Podemos abrir una consola y lanzar órdenes en Python para extender las funcionalidades que ya de por sí trae QGIS. Esa es la primera función. La segunda es desarrollar plugins específicos para ampliar las funcionalidades de QGIS. Hay una gran librería de funciones que permiten ampliar las funcionalidades que de por sí trae. La tercera manera de usar Python es: no abro QGIS, tengo su librería, pero voy a utilizar para automatizar procesos, para hacer controles de calidad, para crear circuitos de datos donde haga transformaciones, una especie de ETL gráfica o cartográfica. Y el cuarto uso de QGIS es la creación de sistemas standalone. Es decir, podemos crear un visor de cartografía con nuestras propias funcionalidades. Os comentaba antes de que veríamos un poquito de código. Si lo tengo por aquí. Perdón. Vale. Se acaba aquí el programa, o sea, no tengo que tirar. Lo primero son unas importaciones de QGIS y de las librerías
de PyQt asociadas para el GUI, pero lo que es el cuerpo de este programa ejemplo que os enseñaba ahora es, tengo en la máquina un fichero QGS, que es un mapa de Barcelona con datos en GeoPackage, y la manera como gestiono y visualizo estos datos es así de simple. Defino un canvas, es decir, un espacio donde voy a dibujar, muestro este canvas, creo, estas tres líneas son comunes a cualquier arranque de un proyecto desde PyQGIS. Básicamente creo una instancia del proyecto, genero una variable que me está expresando la raíz del árbol de niveles de ese mapa y creo un bridge que comunica ese árbol de niveles con este canvas. Y básicamente digo que leo este proyecto inicial que acabo de definir aquí. Es, sin más, si yo ejecuto este mini programa, lo que tengo es un visor donde tengo las funciones de visualización clásicas, puedo desplazarme, puedo... Bueno, ahora como no tengo el mouse no te le puedo dar a la rueda del medio, que es lo que me permitiría hacer el panning, pero en definitiva tenemos una navegación por un proyecto QGIS, por un mapa QGIS abierto. En nuestra librería de funciones que estamos generando en el proyecto Cubista, lo que nos permite es hacer crecer esta primera visión muy rápidamente. Si yo ahora, por ejemplo, descomento estas dos líneas e importo dos módulos que son de desarrollo propio, uno es la leyenda y otro es la tabla de atributos, por ejemplo, podría hacer cosas, perdonadme porque voy a escribir código, podría hacer algo como leyenda igual a QV leyenda. Ah, vale, perfecto. Y paso el canvas como referencia. Se masca la tensión porque hacer una demo en vivo o sea, no es racional, soy perfectamente consciente de ello. Ah, pero ha funcionado. Perfecto. Fijaros, he instanciado una leyenda y esta leyenda me da los nombres de las capas de este proyecto, pero además ya me permite una interacción con el canvas. Yo ahora aquí ya puedo activar o desactivar niveles y puedo, pues por ejemplo, activo los niveles de parcelario, puedo cambiar los nombres de esta leyenda, pero además como esta leyenda es un objeto que hemos creado en nuestra librería de funciones de Cubista, nos permite una integración mucho mayor con el mapa. Por ejemplo, voy a añadir un poquito de cosita más al programa. Básicamente una tabla de atributos, le voy a llamar atributos, perdón, es que llevo puestas las gafas de cazar estorninos y para ver de cerca no me... A ver, atributos igual a QV, atributos, le paso también el canvas y a la leyenda le voy a decir que está trabajando con esta tabla de atributos. Vamos a ver si esto me hace algo. Vale. Con estas dos líneas de código he conseguido lo siguiente. Ahora esta leyenda tiene una opción nueva, cuando voy al menú contextual, que si le digo mostrar la tabla de atributos, veo todos los datos alfanuméricos asociados, en este caso, a los distritos. Pero además, tengo incorporado en la misma programación cosas como poder hacer un filtro, y podría decir, mira, pues filtra los elementos y cógeme solo aquellos que sean el distrito, pues igual a, no sé, a 4, por decir algo. ¿Vale? Y él me realizaría un filtro. Bueno, ahora estamos viendo más cosas y por tanto no lo leo todo, pero si quitara lo demás, veríais que solo me ha cogido pues, el distrito 5 o cualquier query que yo interpelara contra esta tabla. Estoy creando una relación entre los tres elementos que me viene automática. Cualquier filtro, cualquier selección realizada aquí, si yo ahora me fuera al nivel de, por ejemplo, de parcelas y muestro su tabla de datos, pues yo podría seleccionar una parcela aquí y, por ejemplo, irme a verla en cuadro de la selección y pues me ha posicionado en la parcela concreta que yo tenía visualizada aquí. Como podéis imaginar, el hecho, y esto ha sido añadiéndole, esta mínima funcionalidad ha sido añadiendo, como habéis visto, 3 líneas de código. El cubista en su función ya real, que tiene bastantes más líneas que estas 20 que os enseñaba ahora, tiene una pinta tal que así. Bueno, lo voy a ejecutar desde aquí, qué narices.
Además de la leyenda y de los atributos, hemos generado una gran colección de otras piezas que nos permiten hacer cosas pues, parecidas a esto. El cubista, supongo que aquí hablar, decir si conocéis el Zen de Python es como ir al Vaticano y preguntar a la gente si conoce el Padre Nuestro. Pero, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Sabéis todos, y supongo que lo sabéis, pero si no os lo digo, en cualquier instalación de Python, si hacéis import this, os aparecerá un conjunto de reglas que son las llamadas Zen de Python, y que son un poco en las que nos basamos también, o que era nuestra idea basarnos para generar el QGIS. Perdón, el cubista. Y era, disculpad, aquí. Intentábamos que lo hermoso, creemos que lo hermoso es mejor que lo feo, que lo explícito es mejor que lo implícito, que lo simple es mejor que lo complejo es mejor que lo complicado, y en general que lo práctico gana a lo puro. Mejor que las cosas funcionen a que sean puras y perfectas, pero no lleguen a funcionar nunca. Diría que estos son un poco los principios que nos orientan a la hora de crear el cubista. El cubista, y ahora os enseño la versión que tenía ejecutándose, funciona extrayendo cosas a QGIS. No queremos recrear un QGIS con las mismas funcionalidades a partir de sus funciones, sino generar una herramienta que, como objetivo principal, acerque los sistemas de información territorial al ámbito de la ofimática en cuanto a complejidad. Una persona que sabe usar un Excel, una persona que sabe usar un Word o que sabe usar un PowerPoint, tiene ya todos los conocimientos necesarios para poder entrar sin especial lío a manipular información alfanumérica. Perdón, información cartográfica. Bueno, aquí lo que tenemos simplemente es un sistema que, además de poder visualizar, nos permite seleccionar gráficamente, marcar trozos del territorio, extraerlos a un CSV si una persona quiere ver las partes que tiene que inspeccionar. Podemos trabajar, por ejemplo, tenemos un sistema de catalogación incorporado que es una de las cosas clave en el desarrollo del cubista, porque nos interesa que todos los diferentes departamentos que están generando mapas, esos mapas afluyan a un repositorio único. De una manera muy sencilla podemos tener un catálogo con la información tematificada y donde en cada una de estas piezas podemos o bien arrancar este mapa en cubista o bien arrancarlo directamente en QGIS. Yo a veces les digo a los técnicos que pueden considerar como si QGIS fuera la cocina donde preparan los platos. Pueden allí preparar sus mapas temáticos, sus mapas más complejos y utilizar Cubista como el sitio donde se sirven estos platos a los gerentes o a los técnicos que solo quieren visualizar o solo quieren gestionar esa información. Voy justito de tiempo, me parece. Sí, me queda 2 minutos. Bueno, ¿qué queremos catalogar en Cubista? Queremos catalogar mapas, los mapas que la gente genera, pero queremos catalogar también capas. Un sistema de información geográfica trabaja por capas, por transferencias. Yo tengo una base parcelaria sobre la que voy a superponer las iglesias y los sitios de culto. Por tanto, estamos trabajando también en tener todas las capas de la ciudad perfectamente catalogadas para que el usuario pueda crearse su propio mapa y una vez se ha creado ese mapa y le haya aportado valor, pueda volverlo a publicar para que sea de consumo del resto de técnicos municipales. Nada, unos cuantos... Pongo 3 pantallazos de ejemplos de usos que se le pueden dar. Este es un mapa, por ejemplo, de fincas de titularidad pública, donde divide las fincas de la ciudad en función de qué administración pública es propietaria de ellas. O podemos incorporar desde ortofotos, o en este caso, por ejemplo, estas son unas ortofotos del año 61, donde aún están con recortes directamente de los fotogramas del avión, pero que permite geocodificarlo y poderlo trabajar conjuntamente con el resto de datos. Incluso lo último que estamos haciendo, esto lo incorporamos ayer, es un catálogo, por ejemplo, de mapas antiguos, papel, pero totalmente referenciados y visualizables desde este entorno. El técnico que usa Cubista lo tiene integrado con el Street View, tiene integrado con un mapa de situación, puede acceder a calle y el número directamente, es decir, puede hacer una serie de cosas que con QGIS nunca podría hacer. Otro ejemplo de uso de QGIS, a ver si lo consigo en el 5 segundos que me quedan, sería, por ejemplo, los colegios electorales. En cada colegio electoral sacamos un mapa que lo que contiene son el sitio donde está el colegio más el dibujo de las secciones censales a las que este colegio da servicio.
Y eso tiene una complejidad. Hay una herramienta en QGIS, que es el Atlas, que permite crear fotos de diferentes elementos, pero en este caso era más complicado. Teníamos dos tablas, una tabla de secciones censales, una tabla de colegios, y teníamos que, para cada uno de los elementos de una tabla, ver cuáles de los demás estaban relacionados y hacer un rango de este tipo. La solución en Python es algo tan sencillo como esto, esencialmente, faltan los imports y alguna cosa más, pero esencialmente lo que hago es, tengo dos niveles, uno es el nivel de colegios, el otro es el nivel de secciones. Para cada una de las features, para cada elemento de estos colegios, recojo todos sus datos alfanuméricos asociados, creo un filtro que básicamente lo que dice es que si el substring de las secciones censales que afectan a un colegio forman parte o no, es decir, si ese string está lleno o no. Un filtro de colegios para trabajar solo con el colegio electoral, que en este momento estamos. Se aplica una función que es el subset string, que nos dice, enséñame solo los datos gráficos que contengan, o sea, el contenido de este query sea igual a 1. En este caso es un query con substrings. Y hacemos lo mismo con los colegios. Y por último, en este caso lo estoy haciendo para imprimir solo 2, pues si una función de imprimir, donde le pasamos todos esos datos y donde aquí ya hemos realizado todos los filtros gráficos de una manera muy, muy simple. Evidentemente aquí hay algo de trampa, si os enseñara esta función veríais que es un poco más grande y que además me faltan todos los imports previos que hemos visto antes. Pero es un programa que no pasa seguramente de las 100, probablemente las 50 o las 60 líneas. Recién estrenado, y esto está en la web, el BCNPIC. Tú puedes entrar en internet, buscas tu calle y tu número y te da un plano topográfico, urbanístico o parcelario, y esto está montado en Python y está montado en QGIS Server con Django para gestionar el servidor. Y como nos queda poquito tiempo, yo casi os dejo si me podéis hacer preguntas o tenéis alguna duda, inquietud, y improvisamos este último rato. ¿Preguntas? Contactos con ellos precisamente para arreglar el tema de cómo distribuimos nosotros los datos públicos como licencia. Había pequeños líos de los que yo no soy especialmente conocedor, pero sé que el sistema de licencia abierta que nosotros usábamos no era exactamente la licencia abierta que utilizamos. Esto está resuelto y estamos planteándonos ahora la utilización de OpenStreetMaps también para comparar inventarios nuestros con los que tienen ellos. El problema de OpenStreetMaps para nosotros como ayuntamiento y como público es que el ayuntamiento tiene la obligación legal de trabajar con su propia cartografía y con la cartografía que es oficial. En ese sentido, OpenStreetMaps, igual que Google Maps, no sustituye a la cartografía que nosotros ofrecemos, pero sí que yo creo que precisamente por su enfoque cooperativo a la hora de mantener esos datos, sí que creo que es una herramienta muy útil para comparar ese inventario que está realizando la comunidad con el inventario oficial que está realizando el ayuntamiento. Ese es el tipo de contacto que tenemos. Pero, por ejemplo, desde el cubista, una de las opciones que tenemos es que en cualquier posición del mapa le damos a un botoncito y vemos cómo lo tiene OpenStreetMaps, por ejemplo. Además de tener el Street View y otros accesos también automatizados. ¿Una pregunta más? Ay, perdona, tú estabas más cerca, Ahora vigilo para que te toque. Hola, ¿se me oye? Bueno. Sí, ¿dónde estáis? Aquí. Vale. Una pregunta básica. Los datos los sistemas de información geográfica muchas veces tienen que interactuar con datos que no están contenidos simplemente en la propia georreferenciación de los datos. ¿Cuál ha sido vuestra decisión a la hora de organizar toda esa información? ¿De dónde se coge y sí. ¿Vale? Vale, bueno, además es que, claro, ese problema que ya de por sí es complejo, se multiplica o es exponencial en el momento en que vamos al ayuntamiento, porque no podemos decidir desde cero. Hay datos que existen en sus sistemas de negocio. Siempre que es posible vamos a coger el dato para leerlo directamente al sistema de negocio. En ocasiones, o bien por seguridad de ese sistema o por
otras cuestiones de arquitectura, es necesario hacer una réplica de la información. Y esas réplicas normalmente están en circuitos que con una cierta periodicidad pues lanzan esas copias. Yo creo que estamos un poco en lo que os explicaba antes de los conectores. No podemos aspirar a un horizonte donde tengamos homogénea esos datos externos. A lo único que podemos aspirar es a tener muchos conectores y un sistema lo bastante versátil como para que nos permita hacer ese cambio. Hay un tema, antes no he comentado, pero es que un extra de complejidad en el ayuntamiento es que la planificación es muy relativa. Si hoy hace un golpe de viento fuerte, cae una palmera y Dios no lo quiera, mata a alguien, mañana la primera prioridad va a ser tener inventariadas las palmeras y los árboles y el tiempo que hace que no se han regado. Y además dirán, ¿y cómo es que esto no lo teníais antes? ¿No veis que ha caído una palmera? Ese cambio tan brusco de prioridades es lo que hace también que primemos mucho más la versatilidad de las soluciones y el hecho de poderlas reencauzar, eso que ahora se le llama programación agile o metodologías agile, que el hecho de pretender tener de manera dogmática unos grandes estándares, porque es que no va a ser posible solucionarlos en una corporación como la nuestra, o al menos no desde luego a corto o medio plazo. Un aplauso para Jordi, muchas gracias. ¿Tenía una pregunta? ¿Ya está? ¿Sí?